En el nombre poderoso de Jesús consagramos esta clase a ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Dios, en la casa de cada una de las personas que están asistiendo a esta clase. Que tu gloria, tu presencia, Señor, empiece a inundarnos, Señor. Que ese río de Dios que sale de tu trono, Señor, empiece a llenar los corazones, empiece a llenar las casas. Que la abundancia del cielo, Señor, empiece a resplandecer en la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Que el entendimiento sea abierto, que la luz que disipa las tinieblas, que la luz que disipa toda oscuridad que puede estar alrededor, en torno o en medio de alguno de tus hijos, Dios, en este momento tu luz empieza a radiar. Oshika rabajanda rabakandere beshondo roba mamakandere. Setanda ramakande si quiere miremekando. Oh roba baba sanda rabakandere berebe beshoto corroba mamakandere. Oh roba baba shanda ramamamamamama kandara baba sanda. Aleluya. Bueno, vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 4. El versículo 11, aquí es el momento de la caída y han salido del paraíso, y entonces vemos el momento en que Caín va a matar a Abel. Y entonces viene Dios sobre Caín y dice: ahora pues maldito seas tú de la tierra. No lo maldijo a él, pero le dijo a la tierra que lo maldijera. Dije: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces aquí vemos un principio que es sumamente importante, y es que la tierra, que es de donde procede el fruto de la riqueza, la raíz de la riqueza es Dios, pero quien produce el fruto de la riqueza es la tierra. Y la tierra responde a quiénes somos nosotros, a lo que emana de nosotros. Responde a las iniquidades que están también dentro de nosotros. Ahora, este no es un curso de iniquidad, pero es importante que entendamos que la iniquidad pesa sobre la tierra. Dice el Salmo 58 que la iniquidad pesa en nuestras manos y de ahí se pasa a la tierra. Entonces lo que nosotros somos, la calidad de nuestro ser interior, es lo que va a repercutir en la tierra para que la tierra nos dé su fruto o no nos dé su fruto. Amén. Entonces es muy importante lo que producimos. Es muy importante quién yo soy en Dios y entender quién yo soy en Dios, porque lo que yo soy, veíamos en clases anteriores como el Señor nos decía: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti. Bueno, esta gloria, esta presencia de Dios en nosotros también va a ser visible de la tierra. Entonces la tierra va a ver la maldición, o va a maldecir la iniquidad, va a maldecir el derramamiento de sangre, va a maldecir el robo, va a maldecir todo lo que sea iniquidad y pecado en nosotros, pero también la tierra va a responder en bendición cuando nosotros somos un manantial de vida. Ahora, el hombre fue creado, y voy a cerrar este pensamiento con Jeremías, capítulo 22, versículo 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Si se fija aquí un quebrantamiento, se fija aquí una persona que está verdaderamente, la tierra se ha cerrado hacia ella, está quebrantada. ¿Es Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces, aquí vemos cómo Dios le habla a la tierra y cómo la tierra está viva. La tierra está viva para responder. La tierra no es una cantidad de polvo inerte que no tiene ninguna vida. La tierra está viva y responde a Dios. Por eso Dios mismo es el que le dice, tierra, 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 oye palabra de Jehová. O sea, la tierra tiene oídos. La tierra escucha, la tierra tiene boca. La tierra cerrará su boca para no darte el fruto de la tierra. Entonces la tierra tiene boca, tiene oídos para oír. Obviamente tiene forma de escribir, porque dice escribe. Entonces queda escrita la iniquidad sobre la tierra para que nada próspero suceda. Entonces por eso es muy importante que si vamos a entrar en una abundancia de parte de Dios, porque yo creo que el destino de los justos no es el mismo que el destino de la tierra, y si bien la tierra está en una depresión financiera, no es el destino de los justos. Los justos estamos para reinar sobre la tierra, y empezamos a reinar sobre la tierra cuando tomamos dominio y autoridad y entendimiento del por qué suceden las cosas, para poder ser despojados de toda esta iniquidad y poder entrar en estos niveles de bendición. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre de ti, y las riquezas de las naciones serán traídas a ti. Entonces aquí vemos que lo que sale de nosotros tiene una repercusión directa sobre la tierra, y sobre lo que tenemos y sobre lo que no tenemos. Entonces Dios crea al hombre para morar en una morada de bendición. El Edén era una morada de bendición donde toda la abundancia que provenía del cielo estaba dada a él, no por el fruto de su trabajo, no porque fuera una persona que tuviera muchos méritos, sino porque Dios mismo lo colocó ahí para hacer bendición y para reinar sobre la tierra. Y es importante que entendamos el propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados para tomar dominio, fuimos creados para gobernar sobre la tierra, fuimos creados para tener la abundancia de Dios. Dios hizo una tierra maravillosa. Dios hizo una tierra para donde usted voltee, hermano. La tierra fue creada en bendición. Todo lo que florece alrededor de la tierra, las riquezas abajo de la tierra, todas las minas, todo lo que es la tierra es la abundancia y la provisión de Dios, pero por causa del pecado y por causa de la iniquidad, el hombre vive en escasez, no porque la tierra no tenga los recursos. La tierra tiene recursos para que vivamos millones de años aquí y nunca se agote nada. Todo el ecosistema de la tierra, todo el sistema de irrigación de la tierra está creado por Dios para producir abundantemente para nosotros. Amén. Pero es por causa de nuestras iniquidades, amén, por causa de las maldiciones que la tierra ejerce sobre los seres vivientes. Por eso dice, maldito serás de la tierra. Y pues la gran mayoría de nosotros venimos pues de generaciones derramadoras de sangre, si bien fueron indígenas, si bien fueron españoles, si bien fueron europeos, amén, o americanos o lo que sea, todos tienen herencia de derramamiento de sangre, y eso cierra la boca de la tierra para empobrecer. Entonces Dios crea al hombre para tener un hábitat espiritual, un hábitat de abundancia, un hábitat donde Dios ya proveyó todo lo que necesitas. Dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestras necesidades antes que ni siquiera se las pidamos. Amén. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. No te afanes por lo que habrás de comer, por cómo pagar la renta, por cómo pagar el mortgage o la hipoteca que estás pagando de tu casa, por qué te vas a vestir. No te preocupes de esas cosas, porque Dios ya las proveyó antes que ni siquiera se las pidas. Dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Ahora, si no buscamos el reino de Dios y su justicia, estas cosas nos pueden ser retenidas. O sea, buscar el reino de Dios no significa ir a la iglesia todos los domingos.
Buscar el reino de Dios tiene que ver con una búsqueda interna, tiene que ver con un conectarnos diariamente con esa gloria de Dios que empieza a traer la riqueza, que empieza a ser un magneto en nuestras vidas para atraer la riqueza. Y cuando digo atraer la riqueza no lo digo desde un punto mundano de queremos hacernos ricos. Qué bueno que Dios puede enriquecer a mucha gente. Es de bendición la gente justa que tiene en sus manos riquezas para bendecir a otros. Es una desgracia que el pueblo de Dios esté en pobreza y que no pueda resolver los problemas de pobreza de una nación. Esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. La voluntad de Dios para la iglesia es que seamos enriquecidos. Jesucristo pagó un precio impresionante. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Y Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. No quiere decir, bueno, entonces yo tengo que vivir una vida de pobreza, porque entonces quiere decir que no estoy recibiendo el sacrificio que Jesús hizo. Siendo Dios, siendo el poseedor de todo el oro y de la plata, siendo la riqueza más abundante de los cielos, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, este sacrificio fue terriblemente fuerte. Porque cuando alguien es dueño de todas las cosas y tiene que literalmente vivir en una escasez tremenda, pagando un precio para poderle llevar las buenas nuevas a los que están en escasez, a los que están en pobreza. Amén. Entonces honra a Dios reconocer ese sacrificio y anhelar las riquezas de Dios, no para el ensoberbecimiento, no para el amor al dinero, sino para hacer la solución a nuestras naciones, para hacer la solución a tantas personas que necesitan una bendición y sobre todo en tiempos de recesión. Amén. Entonces, en esta morada que Dios hizo, Dios creó al hombre para tener dominio, para tener abundancia, para tener, de hecho, uno de los ríos se llamaba el río Pinzón, que es el río donde corre todo el oro de Dios. ¿Para qué hizo Dios en el Edén un río de oro donde no había comercio? Porque era un río de bendición. Era un río, todos estos ríos estaban conectados a la abundancia de Dios y tienen un significado para nuestras vidas. Entonces, al hombre caer en pecado, esta morada de Dios, que era perfecta, que era el dominio, que era la presencia de Dios alrededor de él, esta presencia se separó de él. Y el hombre entra inmediatamente en otro nivel y en otra dimensión que él no conoce. De pronto se encuentra escorrido del paraíso, se encuentra en una tierra que le da mucho temor. Entra en una tierra de oscuridad, entra en una tierra donde ya no domina Dios, sino que domina el diablo, donde ya no está la abundancia de Dios, sino ahora él tiene que trabajar con el sudor de su frente. Ahora, esto es parte de una maldición. Trabajar con el sudor de tu frente es la maldición de la tierra. Pero dice Jesucristo que Él se hizo maldición y llevó la maldición en la cruz del Calvario. Amén. Para que esa maldición con que Dios maldijo al hombre durante la caída fuese quitada de nuestras vidas. Entonces la maldición de trabajar con el sudor de nuestra frente es parte de un territorio maldito. Entonces, si nosotros somos benditos de Dios, y dice que Él nos bendijo con toda bendición celestial, amén, entonces no tengo por qué ser parte de la maldición de la caída, tengo que ser parte de la redención de Jesucristo. Selah. Porque muchas personas viven conforme a la maldición de la tierra. Y viven conforme a la maldición, es que tengo que trabajar tiempos extras, es que no me alcanza, es que tengo que vivir con el sudor de mi frente. Estás viviendo en maldición y Dios te dice, en este momento eso no me honra a mí. Eso es una falta de fe y es una falta de conocimiento, y yo quiero impartirte mi conocimiento, te dice el Señor, y que salgas de esa maldición y reconozcas que Él se hizo maldición para llevar nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, al hacerse esta morada diferente, en la que ya la morada no es Dios, el hombre va a empezar a edificar toda una estructura de pensamientos que ya empezamos a ver la semana pasada.
Y en esta estructura de pensamientos vamos a edificar una estructura de riqueza y abundancia, o vamos a edificar una riqueza de escasez y de pobreza. Conforme el hombre es en su corazón, el tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que yo he edificado en mi corazón es lo que yo voy a tener. No tenemos lo que merecemos, tenemos lo que hemos edificado y lo que hemos creído. La gente tiene lo que cree de sí misma. La gente atrae lo que cree de sí misma. La gente forma el mundo en el que vive de acuerdo a lo que cree. Entonces, una persona que fue educada para creer en abundancia, su estructura siempre va a traer abundancia. Y aunque pase por valles de sombra, de muerte, y porque pase por desiertos, dentro de él es como un corcho que es sumergido en el agua. Y por más que sumerjas el corcho en el agua, en los abismos más tremendos, el corcho necesariamente ¡pup!, va a salir a flote. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la estructura que está adentro es una estructura que sale a flote. ¿Amén? Si creamos una estructura de hundimiento, una estructura de temor financiero, una estructura de escasez, es que me va a faltar, es que no voy a tener, es que cómo lo voy a hacer, esa estructura tiene un peso. De la misma manera que la otra es como un corcho que sale a flote, esta tiene un peso que hunde. Entonces, es importantísimo que reformemos la estructura interior, porque esa estructura interior está haciendo que la tierra reaccione de una manera hacia nosotros o reaccione de otra manera hacia nosotros. Amén. Entonces vamos a analizar las estructuras de riqueza y de pobreza, y vamos a empezar a deshacer todas estas estructuras que hemos edificado, desde luego viniendo de naciones latinoamericanas. Las naciones latinoamericanas de por sí ya tienen una estructura de esclavitud. ¿Por qué? Porque llegaron los españoles y nos hicieron esclavos. Entonces, esa estructura, usted dice, no, pero pues yo no soy esclavo, yo nací en una nación libre. No, esa estructura se viene heredando de generación en generación en generación. Y entonces sirves en un sistema de esclavitud y te haces esclavo de un sistema. Y las personas que tienen una estructura de esclavitud se van a hacer esclavos de cualquier sistema. Se van a hacer esclavos, vienen a Dios e inmediatamente se hacen esclavos de un sistema religioso. Empezaron bien, empezaron anhelando a Dios, empezaron buscando a Dios, y después se hacen esclavos de un sistema. ¿A qué me refiero? No me refiero que si te congregas, estás en un sistema religioso. Puede ser que estés en un sistema religioso o puede ser que no estés en un sistema religioso. Pero lo que me refiero es que te vuelves sistemático y empiezas a servir en una forma sistemática que no proviene de así dice el Señor. Y así dice el Señor tiene que venir todos los días en tu vida. Entonces la gente se empieza a hacer esclavos de un sistema que te empieza a dictaminar lo que puedes pensar, lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Inmediatamente te vuelves a meter en el sistema. No solamente venimos de un sistema de esclavitud, sino que venimos también de un sistema idolátrico terrible. Todo el sistema idolátrico y de hechicería que reina en Latinoamérica y en Estados Unidos también, porque en Estados Unidos tiene otro tipo de adoración. Aquí se adora el dinero, se adora la tierra, se adoran muchas cosas, amén. Y todo este sistema de idolatría y de ocultismo, porque también en Estados Unidos tenemos pues grandes raíces de ocultismo que vienen de toda la masonería, que vienen de toda la nueva era, y todo eso empieza a propagarse, ¿verdad? Desde Inglaterra a los Estados Unidos y de aquí para todas las naciones latinoamericanas. Entonces, estas raíces de idolatría y de ocultismo que forman parte de la iniquidad nacional en la cual venimos, están intrínsecamente ligadas a nuestra estructura de pensamiento. Entonces, obviamente nosotros que hacemos pues tantas conferencias de liberación y de iniquidad y de todo eso, yo he visto cosas tan tremendas estando liberando en, por ejemplo, regiones de cautividad, y he visto gente que literalmente está en la iglesia y está metida dentro de un ídolo
de la Virgen de Guadalupe o de la Virgen de la Concepción. Y digo, pero ¿cómo? Si ya se arrepintieron de sus ídolos, y usted va a sus casas y no tienen estos ídolos. Pero el ídolo formó una forma de pensamiento y se hizo la habitación de esta persona. Entonces, esta forma de pensamiento idolátrica va a hacer que inmediatamente estemos buscando ídolos. Entonces buscamos ídolos en los siervos de Dios, buscamos ídolos también en el dinero. Amén. Entonces, este sistema idolátrico de hacer ídolos está ligado tremendamente a la pobreza. Usted ve donde más idolatría hay, más pobreza hay. La idolatría trae pobreza. La palabra de Dios dice, maldito serás y no prosperarás en nada, ni tu tierra producirá, ni la canasta de tus frutos producirá, ni nada producirá por causa de tu idolatría. Entonces, cuando creamos toda una estructura de idolatría y venimos a Cristo Jesús y empezamos a ir a la iglesia o empezamos a congregarnos en las casas de iglesias, amén, pero no entiendo que tenga una estructura de años y siglos de iniquidad idolátrica que fueron formando una estructura de pensamiento que invisiblemente moldea mi forma de pensar, moldea mis acciones, moldea la forma en que hago, porque esto es lo que hace una morada. La morada empieza a formarte y determina cómo tú piensas, cómo tú actúas, cómo tú reaccionas. Amén. Entonces, estas estructuras idolátricas que están ligadas a la pobreza, que están ligadas a la limosna. O sea, la gran mayoría de la gente en las iglesias tiene todavía una estructura idolátrica y tratan a Dios como un ídolo. ¿A qué me refiero? Cuando la gente iba a los ídolos, ¿cómo iban? Iban con una limosna. Te traigo mi limosna para crear un sistema de méritos. Y traigo aquí el sacrificio para crear un sistema de méritos, y como traigo este sacrificio a ti y te traigo esta limosna, entonces tú me tienes que responder para que todo lo que yo haga sea bendito por Dios. Entonces yo me acuerdo cuando empezamos en mi primera iglesia en las márgenes de pobreza de la Ciudad de México, y me acuerdo que pues era una zona de muchos borrachines, y había un borrachito, tenían un ídolo ahí en la calle, una Virgen de Guadalupe, y el borrachito iba todos los días y se persinaba delante del ídolo y le decía, Virgencita, Virgencita, por favor, bendíceme. Y entonces él creía que porque iba la Virgencita y se persinaba, eso le daba el derecho de seguir tomando, porque la Virgencita iba a bendecir todo lo que él hacía simplemente porque él se acercaba a pedirle a la Virgencita. ¿Sí me entiende? Esta mentalidad es una estructura de pensamiento. Y esta estructura está muy arraigada en la iglesia cristiana. Y esta estructura le empieza a la gente a decir, tienes que hacer un sistema de méritos. Entonces, entre más sacrifico, más Dios tiene que responderme. No, Dios no responde al sacrificio. Sacrificio no quiero, quiero justicia, quiero bondad, quiero misericordia, quiero fe. Dios responde a la fe. Dios responde al corazón íntegro. Dios responde al corazón justo y resiste al soberbio, resiste al pecador. ¿Me está siguiendo? Pero como vengo de una estructura idolátrica, entonces pienso que si le doy más a Dios, entonces Dios forzosamente me tiene que responder. Entonces, si bien es una bendición dar, ¿desde dónde y desde qué intención o pensamiento o estructura estoy dando? Va a depender que Dios se glorifique en ello o no. ¿Me está siguiendo? Entonces, esta estructura de tratar a Dios como ídolo, le doy mi limosna y entonces puedo hacer lo que quiera, porque cuando estábamos en la idolatría, pues era lo que hacíamos. Nos íbamos, nos persignábamos, comulgábamos así muy piadosamente, nos confesábamos en el confesionario, y eso nos daba ya licencia para vivir la vida como quisiéramos. Esto es un sistema idolátrico de pensamiento. El pensar que Dios me debe. Como yo le doy, o si doy el diezmo, entonces Dios me debe. No, Dios no nos debe nada.
nosotros le debemos todo a Dios. Y Dios está buscando corazones contritos y humillados. Dios está buscando el corazón sincero. Entonces, en grandes liberaciones de regiones de cautividad, he visto gente que literalmente habitan dentro de un ídolo. Y hemos tenido que sacarlos del ídolo. Hay otros que ya salieron del ídolo, pero lo traen colgando. Y tienen cadenas, ¿sí? Y vienen arrastrando el ídolo. Que es lo mismo que le pasó al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Salieron de Egipto, pero ahí andaban cargando toda su idolatría. Lo primero, en la primera oportunidad que Moisés desapareció y se fue al monte, lo primero que hicieron es hacer un ídolo, porque el pensamiento idolátrico no había salido de ellos. Amén. Entonces es muy importante. Y yo quisiera que en este momento, mientras estoy hablando de esto, tomemos conciencia y todos nos arrepintamos. Y no solamente por nosotros, por nuestras naciones, por nuestras ciudades, por nuestras familias. Padre, te pedimos perdón por toda una estructura idolátrica que venimos cargando los latinos, por toda una estructura idolátrica, Señor, que gobierna nuestro pensamiento, por toda una estructura idolátrica, Señor, que nos hace tratarte impíamente, Señor. Tú no eres un limosnero, tú no eres, Señor, alguien a quien podamos torcerle el brazo para que haga algo. Tú tienes tus leyes, Señor, y necesitamos movernos conforme a tus mandamientos y conforme a tu fe, Señor. Te pedimos perdón por esto y te pedimos que rompa, Señor. Yo ordeno a todo el que está cautivo en esas estructuras de idolatría que en este día salga fuera. Salga fuera. Yo envío ángeles donde quiera que estés, que en este momento saquen tu alma de ese cautiverio de idolatría en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estas estructuras de pensamiento, analizamos ya, ¿verdad?, esto de la idolatría. Esto nos va a traer pensamientos de limitación. Entre más estoy yo aferrado a las cosas terrenales, más limitado es mi mente, más limitadas son mis estructuras. Entonces, yo estoy aferrado a las cosas terrenales, no las suelto, acumulo riqueza, me estoy preocupando por el carro, me estoy preocupando por esto, estoy preocupado por las cosas terrenales. A lo mejor no eres un avaro o un codicioso que estés buscando las cosas más grandes de la tierra, pero tu vida está atada a un afán de la tierra. Tengo que conseguir para tener. Entre más me enfoco en la tierra, más limito mi espíritu, porque la tierra es limitada. Todo lo que es físico es limitado. Todo lo que es espiritual es ilimitado. Todo lo que pertenece al reino de Dios es ilimitado. Todo lo que pertenece a la tierra está constreñido bajo límites de carne y bajo límites de estructuras que van formando una forma de mentalidad, y esto va a hacer que cada vez tengas menos. Y que empieces y que estés luchando y luchando, porque entre más te afanes por las cosas terrenales, menos vas a entender las cosas espirituales. Y es el crecer en lo espiritual lo que te hace levantarte y resplandecer para que las riquezas de las naciones sean atraídas a ti. Entonces yo tengo que cambiar mi mentalidad. La mentalidad de riqueza es necesariamente una mentalidad espiritual. Dice la palabra de Dios, dice en Proverbios 10, dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto quiere decir que cuando Dios se enriquece, va a haber una paz tremenda. No va a haber, ¿y qué tal si ya no tengo? Pero cuando el hombre se enriquece por su propio esfuerzo, amén, cuando su propio trabajo, y él pone su esfuerzo en su trabajo para que sea la fuerza de su bendición, no quiero decir que no trabajes con esto, quiero decir en dónde está el enfoque y en la estructura de mentalidad. Porque si esta estructura de mentalidad ha hecho que mucha gente sea riquísima, hoy hay muchísimas gentes, bueno, muchísimas, son la minoría de la tierra, pero hay mucha gente riquísima en la tierra, pero su riqueza entristece, y su riqueza está atada a terribles tribulaciones, a terribles enfermedades. Yo he tenido la oportunidad de ministrar gente muy rica en este mundo, y es increíble
los niveles de tribulación emocional, los niveles de enfermedades, de desgracias, de suicidios en medio de los hijos, cosas terribles que suceden. ¿Por qué? Porque no fue Dios quien enriqueció. La riqueza que proviene de Dios no añade tristeza con ella, pero la riqueza que es hacida por el esfuerzo humano de yo hice esto y a mí nadie me lo quita, eso va a añadir pobreza y eso va a añadir cantidad de tribulaciones. Dice Job que la necedad maldice la obra de nuestras manos. En Job 5:3 dice que la necedad maldice la obra de tus manos. Y dice Proverbios 28:26, el que confía en su propio corazón es necio. Entonces, el confiar en nuestro propio corazón o el confiar en nuestra propia obra va a hacer que nos hagamos necios. Y el hacernos necios va a hacer que Dios maldiga la obra de nuestras manos. Entonces, recordemos lo que hemos estado estudiando: de Jehová proviene el poder para hacer las riquezas. Y es en la medida que crezco espiritualmente que va creciendo la riqueza interior de Dios. Dios es la riqueza. No hay riqueza fuera de Dios. Él es la riqueza verdadera. Hay riqueza injusta y hay riqueza verdadera. Amén. El mismo Jesús habla de riquezas injustas. Amén. Si no fueres fieles con las riquezas injustas, quiere decir que hay riquezas injustas, Dios no te puede dar las riquezas verdaderas. Entonces, las riquezas injustas son las que son obtenidas en forma injusta, o las que no provienen directamente de una bendición de Dios. Amén. O las que provienen, o las que son las riquezas de esta tierra. Entonces, la riqueza tiene que ver también con una habitación, con una forma de pensamiento. Y en esta forma de pensamiento, si bien los pensamientos terrenales son limitados, amén, los pensamientos celestiales son ilimitados. Y entonces, en el pensamiento y en la estructura que vamos a edificar, tengo que edificar la riqueza de Dios y un pensamiento de no limitación. Esto significa que el que tiene una estructura de riqueza siempre ve posibilidades. ¿Me estás escuchando? Que viene una recesión, las posibilidades empiezan a surgir como luz en medio de las tinieblas. No, es que aquí está la posibilidad, es que aquí está la otra posibilidad, es que vamos a hacer esto, es que vamos a hacer lo otro. Empieza la bendición, pum, 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 pum. Porque es la estructura interna la que te empieza a iluminar, y la estructura de riqueza siempre ve posibilidades. La estructura de pobreza siempre ve imposibilidades. No, pero ¿qué tal si no nos sale? No, pues ¿cómo vamos a invertir en esto? No, pues ¿y qué tal si esto no? ¿Y qué tal si ofrendo y me quedo sin nada? ¿Ve los dos pensamientos diferentes? Entonces, el uno empobrece y el otro enriquece. Entonces, la estructura de pobreza se acomoda a lo que sea. ¿Qué significa esto? Es como se dice, en inglés se dice complacency. O sea, está satisfecha, encuentra sus zonas de confort. Se conforma. Por eso empobrece, porque se conforma a algo. Se conforma, empieza a hacerse su forma y está contento en esa forma, y esa forma era terrenal. Porque a todo lo que nos conformamos, conformar quiere decir ponerle bordes o ponerle límites, y eso solamente sucede en la tierra. Entonces me empiezo a conformar a una forma de vida, le di forma a una forma de vida, le di limitación a una forma de vida. Eso inevitablemente me va a impedir la riqueza. Amén. La mentalidad de riqueza es una mentalidad de grandeza. No se conforma. Es una mentalidad campeona. Es una mentalidad que no hace concesiones con la grandeza. Soy grande y esto no me lo quita nadie. Soy grande donde quiera que vaya. Soy grande, tenga dinero o no tenga dinero. Soy grande y no voy a hacer concesiones con mi grandeza. Ante el único ante el cual soy pequeño es ante Dios Todopoderoso. En la tierra soy grande,
porque Dios me hizo grande, porque el que me habita es grande. Amén. Y este pensamiento de grandeza siempre va a hacer que donde quiera que estés, surjas y seas excelente. Dos pensamientos totalmente diferentes. El pensamiento de escasez, de pobreza, se acomoda, encuentra su zona de comodidad y en el fondo le importa poco cómo salen las cosas. La mentalidad de pobreza es, bueno, pues voy a hacer las cosas y pues, hay que salgan, ¿no? O sea, no importa si es excelente, pero hay que salgan, hay que vaya saliendo. Ahí hago mi trabajito, pues hay para que me paguen, ¿no? Para que vea el jefe que estoy haciendo algo. Que no me vea aquí que no estoy haciendo nada. Mentalidad de pobreza. El que tiene la mentalidad de grandeza va a tratar de ser excelso en todas las cosas. No está trabajando para ver si salen las cosas a lo mejor. No está trabajando para ver si el jefe dice, ay, bueno, pues sí trabajó las horas que tenía que trabajar. Si no hay una excelencia adentro. Y por eso empieza a subir, que es la mentalidad que tenía José en Egipto. ¿Por qué fue bendito José? Porque la grandeza de Dios lo habitaba. El favor de Dios lo habitaba. Lo que hacía, lo hacía con excelencia. Las ideas gloriosas en medio de la gran escasez de Egipto, las ideas gloriosas, él fue el que acumuló el grano, él fue el que hizo justicia para dar al pobre. La justicia y la grandeza nunca lo abandonaron. Por eso se hizo soberano sobre todas las riquezas de Egipto. Amén. Entonces yo tengo que tener una mentalidad de grandeza, una mentalidad de excelencia. Amén. Cuando tengo esta mentalidad de grandeza, mi espíritu empieza a expandirse, empieza a crecer. Y como empieza a crecer mi espíritu, no me voy a satisfacer en situaciones estrechas. Voy necesariamente, como el corchito del que hablaba hace un momento, va a surgir inmediatamente. ¿Por qué? Porque mi grandeza, yo me acuerdo que en un momento dado de mi vida, tremendas tribulaciones sucedieron sobre mi vida. En el 1998, por allá, yo estaba en México. Y Dios me había hablado de vencer el espíritu de Mamón y me dijo que dejara todo, que regalara casas, regalara carros, regalara todo y me quedara solamente con una maleta, con las cosas que cupieran en esa maleta para poderme vestir y que no tuviera dónde reposar mi cabeza. Y en aquel entonces, bueno, pues no tenía dónde reposar mi cabeza, entonces aceptaba todas las invitaciones que me daban, ¿verdad? Que Dios me dirigiera, obviamente. Y mientras iba yo en las naciones, pues ahí me hospedaban, pero cuando regresaba yo a México no tenía dónde reposar mi cabeza. Y muchas veces me tuve que quedar en lugares muy estrechos. Y me acuerdo que mi secretaria, mi antigua secretaria, ella me dijo, no, hermana Anita, vengas a vivir a mi casa. Ella vivía en una colonia, pues no muy abundante, y tenía una casita muy digna ahí, pero no era a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo tenía un espíritu de grandeza. Y me acuerdo que los hermanos que vivían allá me dijeron, ay, hermana Anita, ahora sí se va a bajar a nuestro nivel. Me les quedé mirando y le dije, no, yo no voy a bajar este nivel, yo los vine aquí para subirlos a todos a mi nivel. ¿Sí ve la diferencia? Ellos estaban conformados ahí. Ellos decían, bueno, hasta aquí llegamos, qué lindo que ya podemos llegar, hasta aquí rentar una casita, tener un salarito, aquí qué bueno, no tenemos mucho, pero pues aquí le ayudamos, hermanita, con sus frijolitos. No, espérate. Yo traigo la grandeza dentro de mí. Esté yo en escasez o esté en abundancia, la grandeza está dentro de mí. Vamos a levantar todo esto. A ver cómo está la cosa. Y la presencia del Espíritu de Dios en mi vida empezó a levantar la vida, no solamente de la secretaria, la cual remodeló toda la casa, hizo una casa espectacular, sino empezó a levantar la vida de todos esos hermanos. Porque la grandeza que está en nosotros se imparte. Amén. Y mientras estoy diciendo esto, recibe la impartición que está saliendo. Hay una impartición de grandeza. Porque muchos de ustedes ya se conformaron a estar donde están. Muchos de ustedes ya se conformaron a tener lo poquito que tienen o lo mucho que tienen. Y Dios te quiere muchísimo más allá.
Dios quiere una grandeza que gobierne la tierra. Dios te quiere súper excelente. Y yo suelto esto sobre tu vida para que rompas las estructuras de conformidad y te entres y te empieces a edificar la grandeza de Dios en ti. Y empiezas a ver esa grandeza y que esa grandeza empiece a impartirse en todos los que están a tu lado. En el nombre poderoso de Jesús lo profetizo sobre tu vida. Amén y amén. La estructura de pobreza es una estructura acelerada. Es una estructura que no piensa ni las consecuencias de sus actos, ni piensa cómo hace las cosas, por eso hace las cosas, bueno, pues ahí se va. Ay, no, pues ya ahí se fregó esto, ni modo, pues que, bueno, hay más o menos que salga. Mentalidad de pobreza, porque es acelerada. No se para a pensar las cosas para hacerlas con excelencia. ¿Sí me explico? En vez de tener una mente organizada y tener todo bien ordenadito, todo bien hechas las cosas, a ver cómo funciona esto, voy a analizar. La mente de grandeza y la mente de riqueza es una mente analítica. Mide la torre, ve cómo lo va a hacer mejor. No se acelera y se avienta como, en México decimos, como el borras. Pues ya me aventé, ¿me entiendes? Porque acá estamos los cristianos, aventamos. Bueno, no sé que te avientes. Eso es una mentalidad de pobreza, por eso tantos negocios salen mal. Por eso tantas cosas salen mal. Porque somos acelerados en tomar decisiones, somos acelerados en calcular las cosas. Amén. Y esto no quiere decir que seamos racionales por encima de lo espiritual, pero lo espiritual nos hace analíticos para discernir conforme a las cosas de Dios. ¿Me estás entendiendo? Amén. Entonces la mente del próspero, la mente de la grandeza y de la riqueza es una mente analítica, es una estructura de prudencia también. El rico, el grande, es prudente en sus gastos. La gente que empieza a gastar y 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 no sabe ni lo que gasta, empieza a caer en pobreza, ni necesitan las cosas. Pero como es la moda de hay que vestirse de azulito, entonces me tengo que ir a gastar el dinero que no tengo, me meto en deudas que no tengo porque la moda dice que me tengo que vestir de azulito. Es imprudencia. En los momentos que no tienes, son momentos de pensar, son momentos de reflexionar, son momentos de crecer. Las grandes oportunidades surgen en momentos de escasez, porque empiezas a ver cosas que antes no podías haber visto. En medio de las grandes abundancias, a veces no ves las posibilidades grandiosas que existen para ayudar a mucha gente. Pero en medio de la necesidad, empiezas a ver, no, es que si hiciéramos esto, yo necesito esto, pero si logro esto, podría ayudar con esto a otro más. Y empiezan a surgir posibilidades para ayudar a la necesidad de millones de personas. Y ahí es donde surgen las grandes ideas financieras. Amén. Aleluya. Entonces la prudencia va unida a la riqueza. La imprudencia va unida a la escasez. ¿Cuántas gentes? A mí me impresiona ver la cantidad de gente de bajos recursos que gasta su dinero en revistas. En revistas. Y están tras la última revista. Si tienes dinero y te sobra el dinero y quieres comprar una revista, no tengo problema con eso. Pero si estás en escasez, ¿por qué la revista es una prioridad? No sé si ya les compartí esto, pero recuerdo cuando trabajábamos en las zonas de miseria, iban vendedores ambulantes a venderles joyas. Iban a venderles joyas a los pobres, porque en eso basaban su identidad. Entonces, cosas innecesarias. O sea, ¿por qué necesitas tener un brillante? Si no tienes dinero para las cosas elementales, no te metas en una deuda para tener una joya. Si quieres que algo te brille, pues compra una bisutería. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahora tienes todos los millones del mundo y quieres tener un brillante. Pues Dios te adornó con brillantes y con joyas. Gloria al Señor.
porque de Dios también son las joyas preciosas. Pero a lo que me refiero es a la prudencia de gastar. Amén. El gastar tontamente, el meterte en deudas tontas, de cosas que nunca necesitaste y te fuiste metiendo y enrollando porque el impulso de comprar. Eso es una estructura de pobreza. Eso es una estructura de escasez. El prudente dice, no necesito ahorita esto. Tengo con qué vestirme, no está tan mal la cosa. Tengo que comer, no está tan mal la cosa. Voy a ser prudente, voy a ahorrar, quiero hacer esto. Voy a sembrar en Dios. Quiero que mis finanzas estén continuamente fluyendo en el sistema financiero de Dios. Entonces es prudente y va a poner su semilla correctamente en vez de gastársela en estupideces. ¿Me está siguiendo? Entonces, la grandeza produce prudencia, la grandeza produce honra. La honra es un atributo de la edificación de la grandeza. El que honra y sabe honrar, amén, va a ser prosperado. Quiero leerte algo importante aquí a este respecto en Malaquías. Vamos a Malaquías capítulo 1 y vamos a ver si de Dios es la grandeza, la riqueza, la honra, la alabanza, la gloria. Vamos a ver estos pasajes que son sumamente importantes para entender lo que estamos hablando y las estructuras que se han formado dentro de nosotros. Dice, versículo 6, 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo piensa la mentalidad de escasez y de pobreza? Inmediatamente esta mentalidad es una estructura que no tiene honra. No honra a sus padres, no honra a los siervos de Dios que lo alimentan, que le dan su vida por ellos, no honra a Dios. Amén, porque no hay honra dentro de sí mismo. Cuando uno tiene grandeza, tiene también honra. Y cuando uno tiene honra, sabe honrar. Sabe honrar primeramente a Dios. Y sabe honrar a los siervos de Dios, sabe honrar a la gente, sabe honrar al pobre. Porque la honra habita dentro de nosotros. El que no tiene honra no será honrado por Dios. Y dentro de la estructura de escasez y la estructura de pobreza se encuentra la deshonra. ¿Por qué? Porque ellos se sienten deshonrados. Quizás fueron abusados, quizás vivieron en pobreza, quizás vienen de todas estas idolatrías y todos estos rollos donde la honra nunca existió. ¿Cuánta deshonra a la figura paterna hay en nuestras naciones latinoamericanas? Los hijos no honran a los padres. Y los padres, pues, en muchos casos ni siquiera son padres. Seamos honestos. Entonces, aquí hay todo un desbalance que formó una estructura que está atada a la pobreza. Y en esta estructura no hay honra. Entonces, cuando la gente viene a Dios, de la misma manera que piensan, ay, no, pues voy a hacer el trabajo pues como sea. Pues voy a darle a Dios pues lo que sea. Le voy a dar la limosna, estructura de idolatría. No, pues le voy a dar lo que sea. Hay gente que te da, ay, no, pues ya me quiero deshacer de todo esto, pues se lo voy a dar a Dios. Entonces nada más te cargan. Si vas a darle algo a Dios, dale algo preciado para ti. No le des un carro descompuesto. No le des una joya rota. No le des algo que no sirve.
algo que va a ser una carga para un ministerio. Ay, porque lo que yo quería era deshacerme de esto y que me caiga la bendición. Porque como ya di, que me caiga la bendición. No. Es cómo doy donde está atada la bendición. O como Dios se siente despreciado. Si me das lo cojo, si me das la perniquebrada, si me das lo que no sirve, si me das lo que te sobra, yo no me siento honrado, dice Dios. Dice, clamad ahora, para que Dios tenga, clamad ahora por el favor de Dios, para ver si Dios tiene piedad de vosotros. Pero ¿cómo podréis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Sí me entiende? Dos mentalidades diferentes. La una atrae la riqueza, la otra atrae la escasez y la pobreza. Los dos están dando, pero ¿cómo? ¿Cuál es el corazón atrás? Porque la viuda que dio las dos blancas fue tremendamente agradable para Dios. Porque la estaba dando con honra, estaba dando su sustento, estaba dando lo mejor de ella. Cuando la tsunamita le hizo la habitación a Eliseo, a Elías, perdón, a Eliseo, lo hizo con todo su corazón. El profeta viene, ay, vamos a edificarle un cuarto para que no le falte nada. Con todo su corazón adornó e hizo el mejor cuarto porque venía el profeta. Pero llega el profeta a tu tierra, ay, pues lo que sea. Y tú no sabes la bendición que hay en bendecir un profeta. La bendición que hay. Porque no estás bendiciendo al hombre. Estás bendiciendo la grandeza, la honra, el nivel que está en esa persona. Y ese nivel no proviene del hombre, proviene de Dios. La mentalidad de pobreza está centrada en sí mismo. El pobre está pensando en sus necesidades, que necesito esto, que me falta esto, que necesito para acá, necesito para allá. El que tiene la mentalidad de riqueza y de grandeza está pensando, ¿y cómo puedo ayudar allá? Ay, pues a lo mejor me tengo que quitar la capa para aquel que no tiene. Si tengo 2 panes, pues mejor voy a dar 1. Eso fue lo que enseñó Jesús. Siempre está pensando, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo lo rescato? ¿Cómo lo ayudo? A lo mejor me falta aquí. Dios me ha ayudado a dar cosas de las cuales yo tenía grande necesidad. Le voy a decir esto para la honra de Dios, no porque yo me jacte, porque toda la gloria se la doy a Él. Pero en aquellos días de grande pobreza, pues yo tenía necesidad, decía el Señor, yo necesito un carro para moverme en la Ciudad de México. Y pues no tenía yo nada, no tenía yo carro, no tenía nada. Esto fue antes que Dios me pidiera que viviera en una maleta. Y estaba yo verdaderamente padeciendo grandes cosas. Y me invitaron a los Estados Unidos a predicar y me dieron una ofrenda muy cuantiosa. Y entonces dije, ay, gloria a Dios, me diste para mi carrito, Dios, bendito eres. Y cuando llegué a México, Dios me dijo, no te lo di para tu carrito. No, Señor, ¿para qué me lo diste? Mira, esa mujer que destruyó tu matrimonio, que te robó tu familia, no tiene carro. Quiero que ese carro sea para ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero Señor. Y me dijo, y no quiero que ella sepa de dónde viene. Entonces fui al pastor de la iglesia. Había dejado un pastor, yo tenía mi iglesia, pues ya había dejado la iglesia para dedicarme a las naciones. Y le dije, mira, quiero que este dinero lo uses para comprar un carro a esta persona. Anita, ¿pero cómo? ¿Tú sabes quién es él? Sí, Dios me dijo. Por favor, hazlo y que jamás se entere
de dónde viene este dinero. Cosas que a veces Dios nos hace hacer, que no tienen razonamiento humano, pero de que de esas cosas depende abundancia como tú no tienes una idea. Pasos de fe y de sacrificio que no son, Señor, te voy a dar para torcerte la mano y que me bendigas, sino actos de obediencia, actos de fe. ¿En qué momento Dios te dice, tienes que dar esto, como la viuda de Sarepta? Fue un acto de fe muy tremendo de la viuda de Sarepta, el darle, pues lo último que ya se iba a morir, pero creyó la voz del profeta. Y hay veces que Dios te va a pedir cosas y está la voz profética detrás, con la bendición para que no te vuelva a faltar nada. Y la gente va, te da la media vuelta y se come eso. Y aquí es donde la mentalidad de riqueza es una mentalidad de entendimiento. La mentalidad de pobreza es necia. Ay, no, pero ¿cómo voy a hacer esto? Dios jamás me pediría esto. No, yo mejor me voy, me lo gasto en otra cosa, me lo gasto en mí. Mentalidad de pobreza. Y venía la bendición a caudales y te la perdiste. Porque Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón. Y si sois injustos con las riquezas, si sois infieles con las riquezas injustas, ¿cómo os daría lo verdadero? Dios probando el corazón. Si menospreciáis la mesa de Jehová, ¿cómo te puedo dar lo verdadero? Y ahí Dios quiere hacer muchos milagros. Sé que Dios quiere hacer muchos milagros. Y sé que Dios quiere hacer muchos milagros para romper la estructura de recesión que está en las naciones. Y necesita gente de increíble fe que pueda hacer ese rompimiento simplemente porque le obedeció a Dios. Y créeme, por una persona puede venir el rompimiento sobre miles. Y a lo mejor tú puedes ser el instrumento para que eso suceda. Amén. La mentalidad de riqueza es diligente. La diligencia es parte de la grandeza. Diligente en hacer las cosas, diligente estar el primero en hacer las cosas lo mejor posible. Ven conmigo a Proverbios 21:5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Entonces la diligencia tiene que ver con lo que estamos viendo, con una mente analítica, con una mente que sopesa. Amén. Pero el que hace las cosas apresuradamente, de cierto va a la pobreza. Me aloqué, no lo pensé. ¿De dónde viene esto, mi amor? De una estructura que no has roto. De una estructura que está dirigiendo pasos tontos, necios y acelerados en tu vida. Y esto ciertamente conduce a la pobreza. Amén. Bueno, quiero cerrar la clase aquí. Tengo todavía muchísimo en la mesa, pero este tema yo creo que da para cortar mucha tela, y entonces mejor me voy a dejar para la siguiente clase o para la otra. Entonces, mis amados, vamos a orar. Y creo que Dios está hablando. Creo que Dios está hablando fuertemente a muchos de ustedes. Y quiero que inclinen sus corazones y que oremos hoy a Dios. Y que empieces a ser diligente en romper esta estructura de pobreza. Quiero que empieces a ser diligente en entender los caminos financieros de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos toda estructura de pobreza delante de ti.
toda estructura, Señor, que nos ha atado a las limitaciones, a hacer las cosas sin excelencia, a hacer las cosas aceleradamente, a hacer las cosas, Señor, y a tratarte como un ídolo, a deshonrarte, Señor, en nuestra forma como ofrendamos, como diezmamos, lo cual ciertamente esto no lo hacemos conforme a la ley, sino conforme a la fe y conforme a la justicia y conforme al entendimiento. Padre, te pido que pongas en cada uno de mis hermanos, Señor, una estructura de riqueza del cielo, una estructura de prosperidad del cielo, una estructura, Señor, de diligencia, de excelencia, de prudencia, de entendimiento, de honra al Padre, de darte a ti lo mejor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, si estuviésemos predicando de salvación, haría yo un llamado a la salvación. Pero creo que es importante durante esta clase que le demos algo grande a Dios. Amén. Y quiero que honre a Dios con todo su corazón y que ponga verdaderamente una ofrenda de honra a Dios. Toca los corazones, Jesús, porque sé que tú estás pidiendo cosas, Señor, no las estoy pidiendo yo. Sé que tú estás pidiendo cosas para llevarlos a un rompimiento, y que si eso no se rompe, esa abundancia no viene. Y créeme, para pasar de una estructura de limitaciones a una estructura de ilimitaciones, hay cosas que se tienen que romper en nuestras estructuras. Y en la estructura de pobreza tenemos que romper con la agresividad financiera. Y yo te reto en este día a que seas agresivo en tu ofrenda y que traigas una ofrenda a este ministerio para que esta grandeza y esta sabiduría y lo que Dios está soltando a través de estas clases venga abundantemente sobre ti, y lo que Dios tiene preparado sobre tu vida para cambiar tu vida en medio de esta recesión venga sobre tu vida, porque ciertamente el reino de Dios no es escaso. Ciertamente la abundancia está retenida por miles de pensamientos equivocados. Y en la medida que los rompemos y nos atrevemos a cambiar esas limitaciones por la fe y romper esas limitaciones por la fe, entonces se desatan las bendiciones de lo alto. Y yo las desato sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, donde abunda toda la riqueza y la abundancia. Y te bendigo grandemente. Ahí puedes ver las diferentes formas de sembrar. Tenemos forma de que lo puedas hacer en diferentes naciones, en Argentina, en Colombia, en México. Amén. Y también a través, pues obviamente, de Voz de la Luz. Y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Antes se me olvidaba, quería cerrar también esta clase. Hay 2 libros que son importantísimos que leas. Uno se llama El oscuro secreto de Gadú. Esto es un libro sobre la masonería. ¿Y qué tiene que ver la masonería con todo esto? Tiene que ver con todo un sistema de ocultismo que está en tu iniquidad. Y las más grandes maldiciones financieras de pobreza vienen por las maldiciones de la masonería. Y miles de ustedes todavía no han sido libres de romper los pactos. Y usted dice, pero yo, ¿por qué si no soy masón? Si tú tienes un apellido de origen español o europeo, tu apellido y tu línea generacional está sellada por la masonería. Tu escudo de armas es masón. Y las maldiciones de la masonería están sobre tu vida. Amén. Sobre todo si estos apellidos que se echaron iniquidad, trayendo tanta muerte sobre Latinoamérica, pues imagínate los niveles de maldición que hay en la masonería en tu vida. Necesitas ser libre de la masonería, y este es un estudio
exhaustivo de cómo romper pacto por pacto, y tú vas a ver la bendición que entra sobre tu vida cuando tú lo hagas. El otro que te quiero recomendar grandemente, algunos ya lo tienen, se llama Farmaqueia, el asesino de la salud. ¿Por qué? Porque la farmaqueia es un sistema también de idolatría. Idolatramos también los fármacos, los hacemos nuestra dependencia. Amén. Y no solamente eso, sino que te está robando. O sea, no es diligente estar gastando miles y miles de dólares cuando Dios tiene caminos que te son absolutamente gratuitos. Y es tan increíble que la gente prefiere seguir pagando miles de dólares en vez de comprar un libro que te va a ahorrar miles de dólares. Entonces te recomiendo estos dos libros, están en nuestras tiendas en las naciones. Puedes meterte a Voz de la Luz y ahí vienes todas las tiendas que tenemos en las naciones donde lo puedes adquirir, y si no tenemos tienda en tu nación, pues también lo puedes adquirir a nivel en formato digital a través de nuestra página web, y créeme que te van a ser de grandísima bendición para tu liberación financiera. Les bendecimos, les amamos y nos vemos la próxima semana. So beautiful. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. We worship you, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.